Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. En este video veremos la primera parte de las casas extintas que tenemos a lo largo de la historia de los 7 reinos. Y es que muchas casas han desaparecido. Entre ellas, algunas han quedado en el olvido, y otras han perdurado en las crónicas a pesar de no existir más, ya sea por relatos, por importancia o porque han dejado a su paso pruebas de su existencia. Pero bueno, creo que es muy interesante saber qué pasó con estas casas, por qué se han extinguido, cuántas se han extinguido, las que se consideran extintas, ¿realmente lo están? Bueno, pues hoy toca conocer todo esto y más, por lo que ponte cómodo, disfruta del video y ya sin más preámbulo, comencemos. Y vayamos al norte. Cuando los reyes del invierno de la casa Stark comenzaban su conquista en las tierras del norte, abundaban reyesuelos y casas menores que uno por uno fueron invadidos por los Stark, en luchas durante las cuales se extinguieron para siempre algunas casas orgullosas y muchos linajes antiguos. Algunas de estas casas, a pesar de conocerse la historia de su extinción, el apellido ha sido olvidado, como es el caso del rey Warg, que gobernaba en Punta Dragón Marino. Los reyes del invierno lo derrotaron a él y a sus aliados, los hijos del bosque. Se pasaron por las armas a todos los hijos del rey Warg, a los animales que controlaban y a los hijos del bosque que les ayudaban. Entre todos los que mataron también había verdevidentes. Y como botín de guerra, los Stark se llevaron a las hijas del rey Warg. En fin, ¿cómo se hacía llamar esta familia del rey Warg? No lo sabemos. Solo sabemos que fue una de muchas casas extintas a lo largo de la historia del norte que han quedado en el olvido. Igual suerte corrieron casas como los Bosque Verde, Torres, Ámbar y Escarcha, junto con docenas de casas menores. No conocemos mucho de ellos, pero sabemos que fue gracias a la conquista de los reyes del invierno de la casa Stark que terminaron desapareciendo. También tenemos a la casa Fisher de la Costa Pedregosa, quienes sí llegaron a ser recordados como una casa noble del norte y vasalla de los Stark. No se sabe cómo es que se extinguieron, pero sabemos que antaño habían sido reyes en el norte, y cuando los Stark los conquistaron, pasaron a ser sus abanderados. Probablemente se llegaron a rebelar contra los Stark, y de esta forma marcaron el fin de su linaje. Por otro lado están los Grey Stark, rama cadete de los Stark en la época en que eran reyes en el norte. Uno pensaría, siendo rama cadete de los Stark, o sea familiares directos de los reyes en el norte, serían grandes aliados, ¿no? Pero pues no fue así. Esta casa, que se encontraba establecida en la guarida del lobo, perduró 500 años, hasta que un día se atrevieron a rebelarse contra los Stark de Invernalia, siendo aliados de los Bolton. No les fue muy bien que digamos. También tenemos a la casa Ryder de los Riachuelos. Fueron reyes en el norte hasta que los Stark los convirtieron en sus vasallos. No sabemos bien qué pasó con esta casa, pero es probable que se extinguiera, ya que actualmente los riachuelos son gobernados por los Ryswell. Y bueno, por último, entre las casas conocidas y extintas allá en el norte, tenemos la casa Pie de Madera. Estos alguna vez gobernaron la Isla del Oso, pero fueron aniquilados por la invasión de los Hombres de Hierro. Los Stark lograron recuperar estas tierras y fueron entregadas a los Mormont. Como dato interesante, se dice que el Rey de la Noche pudo ser un pie de madera. Así que, casas conocidas y extintas del norte, conocemos 8. Y se entiende que en la serie de Game of Thrones se extinguieron 4 casas más. La casa Bolton, Umber, Mormont y Karstark. Aunque sí hay que aclarar que esto en los libros aún no pasa. Ahora vamos con las tierras de los ríos. Su historia es extensa realmente. Cuando los primeros hombres se asentaron en aquellos lares, hubo múltiples guerras contra los hijos del bosque, hasta que se firmó un tratado o pacto en la isla de los rostros. Esto hizo que los hijos del bosque y los primeros hombres convivieran en paz, y así comenzaron a surgir algunos reinos. Varias familias y durante miles de años gobernaron aquellos lares, como reyes de los ríos o reyes del tridente. Muchos se terminaron extinguiendo y han quedado en el olvido, pero otros aún prevalecen, como los Bracken o los Blackwood, quienes afirman orgullosamente descender de los primeros hombres. En fin, no fue hasta que llegaron los Sándalos quienes derrotaron a muchos de esos reyesuelos de los primeros hombres, y comenzaron a conquistar las tierras de los ríos y colocaron sus propios reinos y dinastías.
Tras esto, las tierras de los ríos han sufrido muchas invasiones, como por ejemplo la de los Reyes de la Tormenta o la de los Reyes del Hierro. Es debido a esto que se han perdido muchos linajes ribereños, como por ejemplo la casa Fisher de Isla Brumosa. Según se entiende, esta casa fue de las más antiguas, considerado el primer linaje que reinó en las tierras de los ríos, aunque también se cree que pudieron ser la tercera dinastía en gobernar la región. No sabemos, lo que sí sabemos es que fue una casa muy antigua. Aún es un misterio cómo es que se extinguieron, pero todo indica que esto se debió a guerras contra los Reyes de la Tormenta o los Reyes del Hierro. También está la casa Justman, que fue fundada durante la invasión ándala por un bastardo de las casas Bracken y Blackwood. Benedict Ríos fue quien logró derrotar a muchos reyesuelos del Tridente y terminó coronándose a sí mismo. Era considerado alguien sabio y lo apodaron Benedict el Justo, lo que en inglés se pronuncia The Just, y terminó usando este apodo como apellido familiar, adaptándolo a Justman. Los Justman gobernaron por casi 300 años, hasta que fueron derrotados por un rey de las Islas del Hierro. Por otro lado tenemos a la casa Mudd. Es otra casa muy antigua que alguna vez gobernaron como reyes del Tridente durante más de 1000 años. Se dice que fueron los últimos de los primeros hombres en gobernar el Tridente. Fueron los ándalos quienes terminaron con la dinastía y linaje de esta casa. Esto pasó cuando Christopher IV Mudd, el más renombrado de estos reyes, luchó 100 batallas contra los invasores, siendo victorioso en 99 de ellas, pero la batalla número 100 la perdió. Le sucedió su hijo Christopher V, quien simplemente mostró no estar a la altura de su padre, llevando el reinado Mudd a su fin. Aún se conocen personajes con el apellido Mudd en compañías mercenarias, pero no sabemos si realmente descienden de la casa Mudd de Piedras Viejas. También tenemos a la casa Tig. Ya cuando los ándalos se estaban estableciendo en las tierras de los ríos, un hombre de origen incierto conocido como Torrens Tig atacó las tierras del oeste y con el oro que consiguió, pudo contratar mercenarios de esos para forjarse su propio reino en las tierras de los ríos. Pero no era muy querido que digamos por los ribereños, y no fue hasta que un rey conocido como Humphrey I Tig comenzó a reprimir el culto a los antiguos dioses con el apoyo de la fe militante, por lo que muchas casas aún con antiguas tradiciones decidieron levantarse en armas. Los ribereños pidieron ayuda a los tormenteños, y así lograron poner fin a la dinastía Tig. Fue gracias a este conflicto que el rey de la tormenta, Arlan III Durrandon, pudo agregar las tierras de los ríos al reino de los reyes de la tormenta. Por otro lado tenemos a la casa Nut y Hook. Al parecer no existen más, ya que no conocemos ningún miembro con vida. No sabemos exactamente cuándo y cómo se extinguieron, pero se les recuerda como reyes, lo que significa que debieron extinguirse antes de la llegada de los Targaryen conquistadores. Otra casa extinta es la casa Darry de Darry. Es un tema interesante en las tierras de los ríos, ya que es considerada una casa extinta, pero solo por línea masculina. Poco sabemos de la historia de esta casa, pero no cabe duda que siempre fueron leales a la dinastía Targaryen. Los Darry apoyaron al bando de los negros en la danza de dragones, apoyaron a los Targaryen en las rebeliones Fuego Oscuro, y siempre apoyaron a Aerys II Targaryen en la rebelión de Robert, posiblemente siendo catalogados como una casa traidora para la mayoría de los ribereños, quienes en ese momento muchos fueron rebeldes contra la corona Targaryen. La derrota de los Targaryen costó a la casa Darry casi todo su poder. Y es durante la batalla de los 5 reyes que el último varón Darry, a quien conocemos como Lord Lyman Darry, murió en su castillo tras ser atacado por Ser Gregor Clegane y sus hombres. De esta forma, la casa quedó extinta por línea paterna. Tywin Lannister le concedió Darry a Lancel Lannister, quien termina casándose con Amery Frey, pero estos nunca consumaron el matrimonio, y Lancel decide anular su compromiso y unirse a la fe de los 7, abandonando títulos a su esposa y a Darry. Y bueno, ¿ustedes qué creen que pase con esta casa? ¿Quedará olvidada? ¿O las mujeres Darry harán algo para recuperarla? Y bueno, en las tierras de los ríos es imposible no hablar de Harrenhal, castillo considerado maldito por muchos, y puede que estén en lo cierto, ya que curiosamente las casas que han gobernado aquel lugar han terminado desapareciendo, como las casas Hoare, Coheris, Harroway, Towers, Strong, Lodson o Went, todas extintas por diferentes razones, pero comparten algo en común: su señorío en Harrenhal. En cuanto a los Went, estos fueron exiliados y actualmente solo queda Winifred Went, quien no parece que pueda tener una descendencia. Por otro lado, los Slint le siguieron como señores de Harrenhal,
y han sobrevivido a la extinción de su casa y actualmente se encuentran exiliados, pero probablemente tengan el mismo destino que sus antecesores. De momento, Harrenhal es gobernada por la casa Baelish, pero Petyr Baelish se niega a reclamarlo por temor a la posible maldición que acecha en ese castillo a quienes lo gobiernan. Después hablaremos más a detalle de qué pasó con cada una de estas casas que gobernaron Harrenhal, ya que creo ese tema amerita su propio video. Al final de la serie de Game of Thrones, al parecer los Frey fueron otra casa que se consideraría extinta, al menos por la parte de la línea masculina, y también los Baelish de Harrenhal. Pero en los libros esto aún no ha pasado. Y bueno, antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. De esta forma me ayudarás a seguir creando más contenido. En fin, no nos desviemos más y vayamos con el Valle de Arryn. Aquí, como ya vimos que pasó en las otras regiones, era un lugar gobernado hace miles de años por reyesuelos de los primeros hombres, quienes se enfrentaban los unos contra los otros por diversas razones, lo que significa que cientos de linajes han desaparecido y quedado en el olvido desde hace mucho. En fin, poco antes y durante la invasión ándala, los reyesuelos de estas tierras buscaron unirse con los ándalos para enfrentarse entre ellos, en lugar de aliarse entre ellos y enfrentar a los invasores ándalos. Esto obviamente no les salió muy bien, ya que muchas grandes casas comenzaron a desaparecer cuando los ándalos optaron por conquistar estas tierras, y cuando se alzaron con el poder, aquellos primeros hombres que no aceptaron a los ándalos como gobernantes decidieron huir a las montañas de la luna, convirtiéndose así en los clanes de la montaña. Entre ellos es probable que existan familiares de antiguos linajes de los primeros hombres. En realidad, pocas son las casas extintas que conocemos de este territorio, y esas son las casas rivales Brightstone y Shell, que se extinguieron hace miles de años, durante la invasión ándala. Se sabe que el rey Jon Brightstone y Tywin Shell pagaron a señores de guerra ándalos para ayudarles a eliminar a sus enemigos, pero en menos de un año los señores de guerra ándalos traicionaron y derrocaron a estos reyes de los primeros hombres. El rey Jon fue capturado, torturado y decapitado, y el rey Tywin fue quemado vivo en su salón. Después, un caballero ándalo conocido como Corwin Corbray se proclamó rey de los dedos y tomó a la hija de Brightstone como esposa y a la esposa de Shell como calientacamas. En la serie de Game of Thrones, al final al parecer se extinguió también la casa Baelish de los dedos. Y por último vamos con las Islas del Hierro. Los primeros hombres se asentaron en las Islas del Hierro hace miles de años, aunque algunos de ellos se jactan en decir que no es cierto y que ellos fueron creados por su dios ahogado. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Lo que es seguro es que antaño cada isla era un propio reino y tuvo sus propios reyes, reyesuelos y señores, y estos se atacaban entre sí una y otra vez, por lo que es probable que en estas guerras se perdieran muchos linajes. Pasaba el tiempo y estas costumbres no se detenían. Guerra tras guerra había entre los hijos del hierro por territorios, por poder o por otras razones. Y no fue hasta que las islas se unificaron por primera vez cuando un poderoso sacerdote del dios ahogado decretó como pecado que los hijos del hierro hicieran la guerra entre sí. Desde entonces se trató de llevar a cabo una asamblea para seleccionar a un nuevo líder o en ese entonces un nuevo gran rey de las Islas del Hierro. Pero ni esto detuvo esas guerras civiles. En fin, es lógico creer que en las islas han existido múltiples casas importantes, aunque muchas de ellas han caído en el olvido. Pero sí que conocemos dos familias que actualmente se consideran extintas, pero que fueron muy importantes para la historia de las Islas del Hierro y de todo Poniente. Esos son los Hoare y los Grey Iron. Los Grey Iron fueron reyes de sal y roca, pero después se convirtieron en grandes reyes de las Islas del Hierro. Estos lograron ser elegidos como grandes reyes múltiples veces, y en un momento de la historia hicieron que el título de Gran Rey de las Islas del Hierro dejara de ser, digamos, democrático para volverse hereditario. Esto llevó a que los gobernantes de las Islas del Hierro fueran reducidos a señores, y los que se negaban a hincar la rodilla fueron exterminados. La dinastía Grey Iron perduró por 1000 años, hasta que fueron derrocados por una gran alianza entre piratas ándalos, mercenarios y señores de la guerra que llegaron a las Islas del Hierro, con el apoyo de casas como los Hoare, los Greyjoy, los Drum y los Orkwood. Los Grey Iron pasaron a la historia como una casa extinta y fueron reemplazados como reyes hereditarios de las Islas del Hierro por la casa Hoare, que terminaron uniéndose a los ándalos por medio de matrimonios.
Por esta razón los Hoare no fueron muy queridos que digamos, pero esta familia se las arregló para mantener no solo el poder sobre las Islas del Hierro, sino también el de las tierras de los ríos y otros lugares que llegaron a conquistar, convirtiéndose en reyes de las islas y los ríos. La casa Hoare terminó siendo exterminada por Aegon I Targaryen al inicio de su conquista, cuando este decidió atacar el castillo de Harrenhal, en donde Harren Hoare o Harren el Negro permanecía oculto. La línea Hoare terminó ahí, aunque se dice que aún hay otros descendientes Hoare por ahí regados. Y hasta aquí llega la primera parte del video, mis descendientes valirios. Realmente es un tema bastante interesante. Conocer sobre las casas ya extintas en este increíble mundo es muy importante para entender mejor la historia del mundo de Hielo y Fuego. Y como ya saben, todavía no acaba la lista. Esta es la parte 1. Nos faltan las casas extintas de las regiones del oeste, del dominio, de las tierras de la corona, de las tierras de la tormenta y de Dorne, por lo que estén atentos al canal para cuando se suba la parte 2. Y bueno, si te gustó el video no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma me ayudarás mucho a seguir creando contenido y compartir con ustedes los conocimientos de la ciudadela de este increíble mundo que tanto amamos. Nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.